Y para mí es un placer que ella tome esta parte. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Que el Señor le bendiga más. Dios es bueno, poderoso. ¿Se pueden sentar? Gloria al Señor. Como bien dijera el pastor, y mis saludos al pastor y al cuerpo de la iglesia. Gloria al Señor. Mi nombre es Alexandra Febres. Estoy allí junto a la pastora Loida y el pastor Michael, como pastora asociada también allí. En Canóvanas, venimos de Canóvanas, pueblo. Gloria al Señor. Para adorar al mismo Dios que se adora acá, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Dios es bueno, es de sumo gozo estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y antes de entrar a la palabra, me gustaría cantar algo para el Señor, gloria a Jesús. Estoy un poquito enferma también, hay una monga por ahí tremenda, pero, ¿verdad? Le pido al Señor que me dé fuerzas para poder entonar esta alabanza, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Yo no sé si usted sabe qué tiene el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios tiene algo tan grande que cuando te toca, es algo poderoso. Aleluya, gloria al Señor. Así que vamos a cantar esta alabanza. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? ¿Y qué es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar? Es que soy tan pequeña que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Que cuando me toca me da la bonanza. No te puedo mirar ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que mi amor creo que te fuiste Jehová, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior que sientes por mí? No sé cómo me amas. Qué lindo, gloria. Y qué misterio existe que a mi dura prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Gloria. Pero que tiene tu espíritu que cuando tú me tocas me da la bonanza.
tú me tocas, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Qué lindo. Gloria al Señor. Ciertamente cuando el Espíritu de Dios nos toca, algo ocurre. Aleluya. Algo ocurre aquí en el corazón. No somos iguales, no somos los mismos. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y le invito a que me acompañe a la segunda carta de Corintios. Gloria al Señor. Segunda carta de Corintios, y vamos a ir al capítulo 10. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 10. Y vamos a dar lectura a los versículos del 3 al 5. Sin antes, no quiero dejar pasar que me acompañe una hermanita de la iglesia, Nelva. Aleluya, saluda a los hermanos. Gloria al Señor. Así que ella me acompaña en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a dar lectura a los versículos del 3 al 5. Y dice de la siguiente manera, para la gloria del Señor. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra. No te pido que me quites, Señor, sino que me uses con poder y autoridad, y que tu palabra, Señor, redarguya nuestras vidas, nos enseñe, nos corrija, Señor, nos anime, nos levante, Padre. Ella haga aquello por la cual tú la has enviado, Señor, porque así como la lluvia cae, Señor, riega la tierra, Jehová, y hace, Señor, que esa tierra germine. Así es la palabra que sale de tu boca, Señor. Ayúdanos a trazarla con responsabilidad, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. El tema de este mensaje, hermanos, es derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es bien importante, hermano. Derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y antes de traerle este trasfondo, usted me va a acompañar hoy con la Biblia. Vamos a correr la Biblia. Aleluya. Quiero hablarle una definición de estos conceptos que son bien importantes de los que vamos a hablar hoy. El primero es la mente. Cuando escuchamos la mente, que es tan importante la mente. La mente, la palabra que se utiliza en griego es nous, que lo que significa es intelecto, es decir, mente. En pensamiento, sentimiento o voluntad. En otras palabras, en la mente está la voluntad del ser humano. La mente se refiere, según la Real Academia Española, a la potencia intelectual del alma. Qué lindo. La mente no es el cerebro es otra cosa. Aleluya. Y fíjese que es bien interesante que a veces cuando hablamos de la mente, siempre pensamos en la cabeza, ¿verdad que sí? Usted le dice mente y piensa y se agarra la cabeza, se piensa en la cabeza, pero es que tienen relación. Aleluya. La mente se refiere a los procesos de pensamientos, emociones y conciencia que emergen de esa estructura física que es el cerebro. Así que aunque el cerebro no tiene mente, la mente utiliza el cerebro para funcionar. Qué lindo.
Dios es una cosa impresionante. Por lo menos a mí me encanta, yo soy enfermera de profesión y a mí todo lo que es salud me gusta, aleluya. Así que siempre que veo cosas en la escritura digo, Dios es el diseñador perfecto. Mire, usted no es cualquier cosa, mírese bien, cuando se mire en el espejo por la mañana usted tiene que decir, Dios, tú eres demasiado impresionante, porque no hay nada más complejo que el ser humano, hermano. Cuando usted mira la complejidad del hombre, cómo Dios lo diseñó, y cómo Dios hace que algo que no es tangible, que es la mente, que es donde está la voluntad del ser humano, utilice un organismo físico para funcionar. Eso es grande. Aleluya. La mente, como le está diciendo, utiliza el cerebro y el cerebro responde a los estímulos de la mente. Por lo tanto, si usted tiene algún problema en su cerebro, se le va a dificultar pensar, utilizar la mente. Y otro punto que quiero tocar en esta mañana es el pensamiento. Y esto es bien importante, el pensamiento, que significa noíelo, que quiere decir ejercer la mente. Habíamos hablado que en la mente está la voluntad y que ahí se desarrollan pensamientos. Pero el pensamiento es ejercer la mente. Es decir, comprender, captar, prestar atención. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas ¿de qué? De formar ideas y representaciones de la realidad. Cuando usted está pensando en la mente, yo no sé cuánto ustedes, pensamos todo el tiempo, estamos pensando, voluntaria o involuntariamente. Pero usted sabe todas las ideas que uno tiene en la cabeza que siguen rondando y uno sigue pensando. Yo no sé, yo pienso mucho. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo pienso demasiado. Y en la mente van corriendo los pensamientos. Así que ellos siempre, y esto es bien importante, los pensamientos siempre están teñidos por la emoción, por los sentidos. Y vamos a verlo más adelante. Los sentidos proporcionan la materia prima para el pensamiento. O sea, si ustedes están en ayuno hoy aquí, si alguien aquí está en ayuno y pasa alguien vendiendo alcapurria por ahí, a lo mejor no la ve, pero la huele, le huele la grasita de la alcapurria. ¿Qué pasa con el pensamiento? Ay, yo como que debo entregarle el ayuno. No le pasa. Empieza a correr pensamientos. ¿Por qué? Por un sentido, el sentido del olfato. Y fíjese que según los estudios que hacen los científicos, no hay una cifra exacta, pero aproximadamente se estimula, se cree que el ser humano produce 60,000 pensamientos al día. Aproximadamente, quizá más, quizá menos. 60,000 pensamientos al día, de los cuales 95% de esos pensamientos, ¿usted sabe qué? Son involuntarios. Usted ni se da cuenta que está pensando. Y de ese porcentaje, 80% de los pensamientos son negativos. Qué tremendo. Así que hoy vamos a hablar sobre esto, porque esto es bien importante. A veces no es un mensaje que se escuche mucho, pero es importante, porque es la palabra de Dios. Pablo estuvo en Atenas, y esto vamos a hacer un recorrido para que podamos entender por qué Pablo le está escribiendo esto en esta carta, que es lo que está haciendo, es defendiendo su ministerio. Pablo le escribe esta carta a los corintios, pero antes de escribirla, Pablo estuvo en Atenas. Yo no sé si usted recuerda que en Atenas él estaba esperando a Silas y a Timoteo, que se habían quedado en Berea. Y mientras él aprovechó el tiempo, porque Pablo era un hombre que aprovechaba bien el tiempo. ¿Cuántos aquí aprovechan bien el tiempo? Hay que aprovechar bien el tiempo. Pablo estaba aprovechando bien el tiempo. Mientras ellos estaban en Berea, él se quedó en Atenas y empezó a predicar en la sinagoga de los judíos, a hablar sobre el evangelio de Cristo. Y mientras Pablo hablaba allí, gloria al nombre del Señor, también pasó por un estadio. Y en aquel estadio se encontró con unos filósofos. Con unos filósofos se encontró. Y se encontró allí con los filósofos epicúreos y con los estoicos.
No sé si usted ha leído el libro de Hechos, pero habla sobre eso en el capítulo 17, 18 de Hechos. Y allí está Pablo con esa gente en Atenas predicando el evangelio de Cristo, porque cuando Pablo pasó se dio cuenta que dentro de todos sus monumentos había un área que estaba vacía. Y en aquella área decía: al Dios no conocido. Y Pablo aprovecha esa coyuntura para decirle: yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Qué lindo. Oye, Pablo era oportunista, aprovechaba bien las oportunidades. Así que Pablo comienza a hablar el evangelio de Cristo, y la Biblia dice que cuando él ellos estaban bien atentos, porque fíjese que al filósofo le gusta que le traigan cosas nuevas, quiere saber, quiere conocer, aleluya, quiere ejercer la mente, el pensamiento, eso le gusta al filósofo. Así que se sentaron atentos a escuchar a Pablo mientras hablaba. Pero cuando Pablo comenzó a hablar de la resurrección de los muertos, porque este evangelio es completo, hay que predicarlo completo. Cuando Pablo empezó a predicar de esa esperanza grande que tenemos, yo no sé si usted tiene esa esperanza, pero yo la tengo, de la resurrección de los muertos, se quedaron como que, como que se volvió loco. Esto como que no es. Y no le creyeron a Pablo, pero dice la Biblia que Dionisio, el Areopagita, y su esposa Damaris le creyeron a Pablo. Entonces se juntaron con Pablo, pero después de eso la Biblia dice que Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, y allí quedó con Aquila y con Priscila. Y se quedó con Aquila y con Priscila porque ellos eran diseñadores, o su trabajo era el trabajo de las tiendas. Y Pablo, ese era su trabajo de tienda. Así que Pablo no era un vago, Pablo trabajaba. Y entonces Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pero la razón por la que él llegó a Corinto y por la que Aquila y Priscila llegaron a Corinto fue porque los judíos fueron sacados de Roma por el emperador Claudio. Y eso ocurrió, hermano, y está en la historia, aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Por esa razón ellos salieron de allí y llegaron a Corinto. Así que mire lo que encontré que decía en la historia, que cuando Claudio promulgó que se sacara ese decreto a expulsar de Roma a los cristianos, a los judíos, decía: a los judíos que se agitan por instigación de Cristo, los quiero fuera de Roma. Gloria al Señor. Así que Pablo se quedó allí en Corinto, y la Biblia dice que se encontró con Silas y con Timoteo, que volvieron hacia él a Corinto. Y allí estuvo Pablo 1 año y medio con la iglesia de Corinto, predicando y enseñándole a este pueblo el evangelio de Cristo. Y Pablo era un misionero, hermanos. Pablo era un apóstol, que era un enviado. Eso era lo que hacía Pablo. Formaba iglesias y seguía su camino, y allí se quedaba un pastor. Así que Pablo está allí y se detiene. Lo vamos a ver en Hechos. Me puede acompañar, capítulo 18, versículos del 8 al 11. Dice lo siguiente: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. ¿A quién? A los corintios. Pero después de esto se formó una trifulca, porque donde quiera que Pablo llegaba a hablar la palabra de Dios, se formaba algo. Oye, hermano, no se ha dado cuenta que donde quiera que está un aleluya, la palabra de Dios, como que pasa algo. Como que pasa algo. La palabra de Dios no pasa indiferente, hermano. El evangelio de Cristo nunca, por los años que llevamos en la tierra, ha pasado indiferente. Hay alguien que lo acepta y hay alguien que se enoja.
Hay alguien que está con él y hay alguien que lo aborrece. Pero el evangelio de Cristo nunca ha pasado indiferente por la faz de la tierra, ni pasará. Aleluya. Así que, gloria al Señor, se formó un tremendo salpafuera allá en Corinto. De manera que Pablo tiene que zarpar e irse a Éfeso. Y allá estando en Éfeso, para seguir compartiendo el evangelio, Pablo está esperando, gloria al Señor, una respuesta de Tito sobre el comportamiento de la iglesia de Corinto para escribirle una carta. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preocupado. Aunque él iba a un lugar y formaba una iglesia, él se quedaba pensando en esa iglesia. Y si se enteraba de las noticias, les enviaba cartas. Ese era el trabajo del apóstol, gloria al Señor. Así que él estaba comprometido con la iglesia de Corinto. Aunque él físicamente no estaba en Corinto, su preocupación era genuina. Así que estando en Éfeso, le llegan a Pablo unas múltiples preguntas e informes de la iglesia de Corinto. Uno de los ejemplos es la división. Había división en el pueblo de Corinto, en la iglesia de Corinto. Había una división ¿de qué? ¿División de qué? De mente y de pensamiento. Primera de Corintios capítulo 1, puede ir conmigo, versículo 10, perdón. Había un problema, la iglesia estaban unos diciendo: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y otros decían: y yo soy de Cristo. Era un problema que había en la iglesia. Todos jalaban para un lado. Pero mira lo que dice Pablo en Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea, Pablo estaba siendo informado de la iglesia, cómo se estaba comportando, y había un problema de mente y pensamiento. Todos estaban divididos para su grupito, pero no había unidad en el pensamiento. Gloria al Señor. Así que Pablo les recuerda que cuando él fue a verlos y estuvo con ellos, no les habló con excelencia de palabras o de sabiduría, sino con demostración de poder. ¿Por qué Pablo les habló con demostración de poder y no con sabiduría de palabra? No porque lo diga yo, sino porque Pablo se lo está diciendo. Pablo les habla así porque ellos no habían alcanzado la madurez mental ni espiritual para recibir la palabra del Espíritu. Porque todavía eran carnales. Y Pablo le dice que la sabiduría que viene del Espíritu se ha de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Mire lo que le dice Pablo, hablándole sobre la sabiduría que viene del Espíritu. Gracias. Le dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mire la afirmación tan poderosa que hace Pablo. Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, hermanos. Esa es una buena pregunta para hacerme hoy. ¿Yo tengo la mente de Cristo? Porque la mente de Cristo, hermano, es toda sabiduría. La mente de Cristo, aleluya, no permite que los malos pensamientos dominen. No permite que los argumentos que vienen para destruir la iglesia permanezcan. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes tienen que tener la mente de Cristo. Así que por eso es que los reprende. Le dice: yo no les puedo hablar como espirituales, les tengo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo, porque no me están entendiendo. Mire, hermano, él le dice: ¿usted sabe por qué yo le hablo así? Porque todavía es la hora que ustedes están con celo,
con contienda, con disensiones. Bueno, había un caso terrible dentro de la iglesia de Corinto que estaba pasando. Y era que un muchacho estaba con su madrastra en un acto sexual inmoral. Y ellos estaban muy orgullosos y Pablo los está reprendiendo. Yo no puedo creer que esté cometiéndose este pecado y ustedes estén tan felices y tan contentos. Mira el problema, la problemática que realmente tenía esta iglesia, hermanos. Así que, aparte de eso, Pablo comienza a contestar preguntas que venían de la iglesia sobre lo sacrificado a los ídolos, el matrimonio, los dones del Espíritu, el orden de estos dones y otros diferentes múltiples de temas. Pablo toca en la primera carta a los Corintios. Pero cuando Pablo está finalizando esta carta, Pablo le hace una promesa a estas personas de Corinto. Primera de Corintios capítulo 16. Mira lo que le dice Pablo, versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Así que Pablo le está diciendo, yo tengo intenciones de volver a verlos. Esa es mi intención, yo los voy a ir a visitar. Pero ¿qué pasa? Que Pablo no llegó a Corinto. Pablo no llegó a Corinto. Ellos lo estaban esperando, pero Pablo no llega. Cuando Pablo llega a Macedonia, gloria al Señor, él siguió a Grecia, a Troas, a Filipos, a Mileto y finalmente Pablo termina en Jerusalén. Si usted lee el libro de los Hechos 19, 20, 21 se da cuenta, Pablo no llegó a Corinto. Así que Pablo no regresa inmediatamente a Corinto porque él estaba procurando por el estado de la iglesia. Mire qué sabiduría tenía este hombre. Él dijo, yo no voy a ir inmediatamente porque yo no quiero producir en el pueblo tristeza. Yo quiero darles oportunidad a ellos de que piensen, de que reflexionen. Qué lindo, ¿verdad? Que con tanta sabiduría Pablo dijo, yo no voy a ir, mi intención no es causarle agravio al pueblo. Es que se levanten, es que sigan para adelante, es que su mente, su pensamiento se desarrolle en Cristo. Ese era el deseo de Pablo, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 23. Pablo les da una explicación, porque él le dice, ustedes no piensen que yo soy una persona que no tengo palabra, que digo sí y no a la vez. No, yo soy como dijo Cristo. Cristo no fue sí y no a la vez. Cristo fue en el sí y en el amén. Y él dijo, esa no es la razón por la que yo llegué, porque yo no quería ir. La razón por la que yo no llegué, le dice Pablo, ahora pongo a Dios por testigo que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Qué tremendo. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que ustedes se mantienen firmes. ¿Ves? Que el deseo de Pablo no era castigarlo y hacerles mal, sino que estuviesen bien. Pero él decía, yo tengo que cumplir mi ministerio. Y si yo llego y ustedes están viviendo una vida de pecado, yo tengo que reprenderles, porque es el trabajo que tenía Pablo. Pero al parecer no todos en Corinto estaban contentos con Pablo. No todo el mundo estaba feliz con Pablo. Segunda de Corintios capítulo 6. Sé que le estoy tomando mucho tiempo, pero es la introducción para que usted entienda por qué Pablo le está diciendo esto. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos del 11 al 13 le dice, oh queridos amigos corintos, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor.
sea, Pablo estaba dolido con el pueblo también, porque él sabía que no era recíproco lo que estaba recibiendo. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábrannos su corazón. Pero cuando Tito llega a Macedonia con las nuevas de Corinto, esto le causa gozo a Pablo. ¿Sabe por qué le causa gozo a Pablo? Porque ahora Pablo sabe que ha habido en ciertas personas de Corinto arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7 dice Pablo: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con una carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, porque no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, Pablo les está diciendo: yo estoy gozoso porque he visto que hay arrepentimiento. Y no estoy gozoso porque están tristes, sino más bien porque ese sufrimiento, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hay una tristeza que la produce el Espíritu. Cuando nosotros no obramos en justicia, hay una tristeza que la produce el Espíritu. Y la produce no para que usted se quede agallado, triste y abatido, no, para que haya arrepentimiento para salvación. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda a un arrepentimiento. Así que aún con todo y eso, todavía habían personas que estaban resistiendo la instrucción de Pablo. Porque eran así, contumaces, y eso lo vemos en todos lados, hermanos. En el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de familia. Usted puede tener 4 hijos y los 4 hijos no son iguales. Y siempre hay uno que resiste más las órdenes que el otro. Hay uno que es más obediente y hay otro que es, como dicen por ahí, Jalisco no te rajes. Aleluya, que hay que llevarlo, mira, con una cuerda, porque si no se te extravía, ¿verdad que sí? Eso pasa. Eso pasa. Y eso pasa en todos los ámbitos donde habemos seres humanos, porque somos diferentes, pensamos diferentes. Pero Dios quiere que en medio de todas las situaciones de nuestra vida, no solamente como congregación, sino personal, nuestra mente y nuestros pensamientos sean de Él, sean del Señor. Que todo nuestro ser, espíritu, pues eso es lo que le está esperando. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles en el día que Él nos venga a buscar. Porque Él nos viene a buscar. ¿Usted lo está esperando? Yo lo estoy esperando. Él me viene a buscar. Pues Él espera que cuando Él venga a buscarme, yo esté en todo mi ser, espíritu, alma, cuerpo, mente, lista para recibirlo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 2 y 3, dice Pablo: ruego pues que cuando esté presente, porque habían unos que lo estaban diciendo, y le voy a decir por qué Pablo dice esto. Habían unos que estaban diciendo que él, de frente, era como que agalladito, como dicen por ahí, como bobito. Pero cuando enviaba cartas, era como otra persona. Uno decía, no, él no tiene autoridad. Si él con las cartas de lejos, como dicen por ahí, de lejos es un mamey. Pero de frente, él no muestra ninguna autoridad.
Y mire lo que dice Pablo: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, dijo Pablo, nosotros no militamos según la carne. O sea, a lo mejor ustedes me ven como que no tengo cierto tipo de autoridad, pero yo no ando según la carne. Y ahí comienza Pablo a decirle: porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales. Fíjese, hermano, si usted saca un revólver aquí y usted trata de disparar a un pensamiento, ¿qué daño le va a hacer usted al pensamiento? Nada. Si usted saca aquí una metralleta para darle a la mente de la persona que está predicando, ¿usted le va a hacer algo a la mente? Le puede hacer algo al cerebro, pero a la mente no. Porque nuestras armas, las armas de esta tierra, no funcionan para lo que es espiritual, para lo que es intangible. Para lo que es intangible necesitamos otro tipo de armadura. Y es la armadura espiritual. Y es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes tienen un problema de pensamiento, de mente. Por eso no llegan a tener una comunión con el Espíritu. Así que yo necesito que ustedes entiendan que aunque estamos en nuestra carne, nosotros no militamos como milita la milicia de los Estados Unidos. Nosotros no militamos como milita la milicia de Israel, como milita la milicia de Irak. Nosotros militamos con las armas espirituales. Esas armas destruyen fortalezas, hermanos. Todo el mundo estaba asustado hace como un mes. Bueno, la gente estaba buscando hasta dónde esconderse, los bunkers y todo esto. ¿Qué vamos a hacer si tiran una bomba nuclear? Esas armas pueden destruir muchísimo, ¿sabe? Pueden destruir este planeta, pero no destruyen esas fortalezas espirituales. ¿Sí? Son grandes armamentos, pero hay un armamento más poderoso y es espiritual, que no se ve, pero que hace el efecto cuando se ejerce esa armadura. Aleluya. Así que Pablo dice: nuestras armas no son carnales, son espirituales. ¿Y qué más dice? Son poderosas. No son cualquier cosa, ¿sabe? Usted no está sacando una pistolita de agua cuando usted ejerce, aleluya, las armas espirituales. Alabado sea el Señor. Cuando usted ejerce esa oración, cuando usted saca el escudo de la fe, cuando usted saca la espada, que es la palabra, usted no está tirando pistolita de agua. Usted está tirando un cañonazo en el mundo espiritual para derribar argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Porque no se están levantando contra ti, se están levantando contra el conocimiento de la verdad de Dios Santo. Así que un argumento, ¿usted sabe lo que es un argumento? Un pensamiento calculado. Y es calculado arrogantemente. El razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o se niega. Y yo no sé si usted lo ha visto hoy más que nunca, hermano, pero a través de las redes sociales, a través de un one-to-one con una persona, siempre hay un argumento para derribar el conocimiento de Dios. Siempre. Se va a levantar alguien, no, que eso que dice la Biblia, no, que esto y esto, no le ha pasado. Siempre hay alguien que va a tener que tratar de traer un argumento para derribar el conocimiento de Dios. Y también estas armas son poderosas contra la altivez. Que la palabra que se utiliza lo que quiere decir es encumbrado, que no es otra cosa que orgullo o soberbia.
Pero ¿cuáles son las armas? Porque estamos hablando de armas, pero ¿cuáles son las armas? Pablo las explica. Efesios capítulo 6. Vaya conmigo, Efesios capítulo 6. Versículo 13. Pablo les está diciendo a los de Éfeso: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? ¿Con qué se ciñen los lomos? Con la verdad. ¿Qué arma más poderosa? La verdad. Aleluya. Y vestidos, ¿con qué coraza? Con la coraza de la justicia. ¿Qué arma más poderosa? La justicia de Dios. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué arma más poderosa? La paz. Aleluya. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Qué arma más poderosa que esa, hermano? Que cuando viene un dardo tú sacas la fe. Aleluya. Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad ¿qué? El yermo de ¿qué? De la salvación. Qué grande. Y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Orando, ¿cuándo? En todo tiempo, que la oración es poderosa, hermano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué más? Velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estas armas son infalibles. Si usted y yo las ponemos en práctica, son infalibles. Derriban fortalezas, hermano. Derriban fortalezas. Las derriban porque las derriban. Aleluya. Y fíjense, el significado de derribar en esta porción, lo que quiere decir es demoler violentamente. Cuando usted ora, usted está demoliendo violentamente toda fortaleza espiritual. ¿Sí? Cuando usted se pone los lomos de la verdad, usted está demoliendo violentamente todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sí? Cuando usted coge el escudo de la fe, usted está demoliendo todo argumento violentamente que se levanta contra el conocimiento de Dios. Así que, hermanos, nosotros como cristianos nos enfrentamos a un sinnúmero de argumentos y altiveces. Sí, yo no sé si a usted le ha pasado o me pasa a mí nada más, pero a cada rato usted abre la puerta de la casa y hay un argumento contra el conocimiento de Dios. Usted prende la televisión y hay un argumento contra el conocimiento de Dios. Mira lo que dijo Martín Lutero. Y él dijo algo que es muy cierto. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Tú no puedes evitar eso. Pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Y eso es una realidad. Nosotros no podemos evitar los pensamientos. ¿Por qué? Porque somos seres sensoriales. Y como le estaba diciendo al principio, los sentidos juegan un papel bien importante en el pensamiento. El 95% de los pensamientos son hasta involuntarios. El 80% son negativos, hermano. Mire la batalla que tenemos nosotros en nuestra mente. No podemos evitar que los pajaritos vuelen por encima de la cabeza, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido dentro de nuestra cabeza. ¿Y cómo nosotros evitamos que esos pajaritos hagan nido dentro de nuestra cabeza? Usando las armas espirituales. Pablo sigue hablando con la iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Y Pablo dice: porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Mira cómo lo trataban.
Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, mintiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Había gente que quería hacer daño. Entonces Pablo se enciende y Pablo le dice: toleren mi locura un momentito, que yo estoy defendiendo mi ministerio. Porque nosotros no militamos según la carne y hay que derribar argumentos que no son correctos. Y Pablo les dice, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, que es la preocupación genuina de Pablo. Escúchela bien. 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire la preocupación. A mí me preocupa que sus sentidos hagan que sus pensamientos los lleven a tener una mente cautiva y a ser infieles a Cristo. Wow, qué clase de preocupación tenía Pablo. Fíjense que cuando uno se pone a pensar en esa comparación que hace Pablo, nos damos cuenta que, como le estaba diciendo al principio, los sentidos juegan un papel bien importante. Porque, como dijimos al principio, ellos proporcionan la materia prima para el pensamiento. Y entonces, ¿cuáles son los sentidos? ¿Cuáles son los sentidos? Eso nos lo dan en la escuela, en primer grado. El olfato, el gusto, el tacto, la audición y la visión. Así que, por eso Cristo fue tan enfático cuando le dijo a la gente: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo de ti. No era que Jesús le estaba diciendo literalmente: coge algo y arráncate el ojo. Imagínense eso. No. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Porque es mejor que vayas al cielo sin un ojito a que te vayas para el infierno con los dos ojos. Palabras de Cristo, no mía. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Es mejor que entres así al cielo a que con tus dos manos seas echado al infierno. Dijo Cristo. Porque Él sabe que nuestros sentidos nos pueden jugar en contra, que nuestros pensamientos muchas veces nos juegan en contra. Por eso necesitamos las armas del Espíritu de Dios para combatir, para derribar argumentos que se levantan contra la verdad de Dios para nosotros. Porque Dios lo que quiere para nosotros es nuestro bien, hermano. Por eso necesitamos al Espíritu todos los días de nuestra vida. Mire la comparanza que hace Pablo. Como la serpiente engañó a Eva con astucia, yo tengo una preocupación de que sus sentidos hagan que ustedes se extravíen de la sincera fidelidad a Cristo. La Biblia dice en Génesis capítulo 3 que la serpiente era astuta. Era astuta más que todos los animales del huerto. Allí estaba. Yo no sé cómo hacía, no sé cómo se puede. La serpiente hablaba. Yo no sé cómo se movía, pero era astuta más que todos los animales. Y esta serpiente se le acerca a Eva y viene con un argumento. Escúchalo bien. Con que Dios ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto.
con que Dios ha dicho. Génesis capítulo 3, lo puede ir buscando. No comáis de todo árbol del huerto. Y fíjense la respuesta de Eva, que aquí ella no está pensando, ella está dialogando. Mire la respuesta de ella. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, lo que Eva le está diciendo, ¿qué es? Las instrucciones de Dios. Porque si hay algo que caracteriza a Dios, es que Dios es claro. Dios es claro. Las instrucciones de Dios son claras. Dios no te deja las cosas a tu interpretación. Es claro. Él le dijo, ustedes pueden comer de todo árbol, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no pueden comer. ¿Ellos podían comer del árbol de la vida? Claro que sí. ¿Ellos podían comer del árbol de pana? Claro que sí. ¿Del de guanábana? Claro que sí. ¿Podían comer uva, china, mango? Claro que sí, pero el árbol del conocimiento no lo podían comer. Y ella lo sabía. Lo tenía claro porque Dios se los había dicho. Y ella le está diciendo a la serpiente, Dios dijo que no, que de todo árbol sí, pero de ese no. Segundo argumento de la serpiente, porque ella no se queda a dar. Mire lo que le dice la serpiente. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Yo no sé cómo se lo estaba diciendo, ¿verdad? Pero imagínensela. Chacha, tú no te vas a morir. Tú no sabes lo que va a pasar. El día que tú te comas eso, se te van a abrir los ojos. ¿Le estaba diciendo una verdad o le estaba diciendo un embuste? ¿Qué usted piensa? Una media verdad. Y una media verdad es una mentira. Era astuta, era engañadora. Era un argumento con malas intenciones. Así que le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí está el problema, que nadie va a ser nunca como Dios. Sabiendo el bien y el mal. Pero ¿qué ocurre cuando el argumento se asoma a la mente del ser humano? Porque nosotros no podemos evitar que los argumentos lleguen. Los argumentos van a venir. ¿Es o no es? Sí, los argumentos van a venir todos los días, todo el tiempo van a llegar. ¿Qué ocurre cuando un argumento llega? Se activan los sentidos y comienzan a florecer pensamientos. Pero estos pensamientos muchas veces son peligrosos. Por eso no nos conviene darle rienda suelta a la mente nuestra, ¿sabe? Porque nos engaña. Por eso necesitamos las armas del Espíritu. Mira lo que pasó con ella. Génesis 3, versículo 6. El sentido. Y vio. ¿Qué pasó con Eva? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Como que ese argumento la hizo como que mirar para allá. ¿Qué problema se buscó Eva? Cuando lo vio, no, yo no sé si usted ha visto los muñequitos, como que el fruto que era, tiene que haber hecho, como que se le iluminaron los ojos. Y lo vio, delicioso se veía. Qué lindo se ve ese fruto. ¿Usted no le ha pasado que se quiere comer usted tiene un palito en su casa y ve ese fruto y se ve tan lindo? Y usted sueña con el fruto que se lo quiere comer. Ay, cuando se madure, eso va a estar sabroso. Y ya usted está saboreándose el mango. Gloria al Señor. Así que eso fue lo que pasó con ella. Vio que el árbol era bueno para comer. ¿Y que era qué? Agradable a los ojos.
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, empezó por algo visual, pero después, ¿qué pasó? Yo puedo alcanzar sabiduría si yo como de este árbol. ¿Vio cómo progresa el pensamiento? Era peligroso ese pensamiento corriendo en la mente de Eva. Y es lo que Pablo le está diciendo al pueblo. Necesitamos el Espíritu porque los pensamientos nos juegan en contra. Muchas veces, hermano, necesitamos a Dios en nuestra vida porque los pensamientos nos pueden llevar a una debacle espiritual. Y ella, yo puedo alcanzar sabiduría. ¿Y qué más hizo? Ocupó el tacto. Tomó el fruto. ¿Y qué más ocupó? El gusto. ¿Qué hizo? Lo papió. Le dio un mordisco. Qué rico está esto. Le dio un mordisco. Y no se quedó con eso nada más. ¿Después qué hizo? Y dio también a su marido. ¿Y qué hizo el marido? ¿Qué hizo Adán cuando lo vio? Se le fue el pensamiento también. Cuando lo vio de chapaca negra y cogió de ese fruto y también comió. Mire, hermanos, a nosotros también nuestros sentidos nos pueden llevar a extraviarnos de la fidelidad a Cristo. Por eso yo necesito todos los días que Él sea mi pensamiento. ¿Usted se acuerda un cántico que decía: mi pensamiento eres tú, Señor? Eso es una oración. Señor, que mi pensamiento sea tú, Señor. Hay que pedírselo, Señor. Que yo no piense en otra cosa, sino que mi pensamiento seas tú. Porque si yo me pongo a pensar los míos me van a llevar al fracaso. Mi mente me va a jugar en contra, porque mi voluntad no va a querer agradarte. De hecho, Pablo le habla a los romanos y le dice: ese es el problema, que ustedes tienen que tenemos una ley en nuestros miembros que nos inclina al pecado, pero ya nosotros no estamos bajo esa ley del pecado que nos esclaviza, sino que estamos bajo la ley del Espíritu, porque el Espíritu es el que nos da vida. El Espíritu es el que hace que nuestra mente se alinee a la mente de Cristo. El Espíritu es el que hace que nosotros andemos en la voluntad de Dios, renunciemos a nuestra voluntad y le digamos: no, yo quiero hacer la tuya. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, allí, que estaba pasándola mal, abatido, porque Él sabía lo que venía, Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía que era difícil. Pero ¿qué dijo Jesús? Porque tenía la mente del Padre. Que no se haga mi voluntad, que mi mente no controle la situación, que se haga la tuya. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que Jesús muriera por nuestros pecados y que nos diera salvación. Si Cristo hubiese hecho su voluntad humanamente hablando, nosotros ninguno estuviésemos aquí. Pero Él dijo que se haga lo que tú quieres. Eso ocurre cuando nuestros pensamientos nos van a dominar, porque estamos bajo el Espíritu. Porque el Espíritu es el que controla. Y dicen: no, tú no te controlas, negra. Aquí te controlo yo. Y estos pensamientos no van. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu? Le pone las esposas a esos pensamientos. ¿Sí? Y los lleva a ¿qué? Cautivo, preso, para adentro, para la cárcel, a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu, hermanos. Así que, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Y ya estamos terminando. Filipenses capítulo 4, versículos del 8 al 9. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. En eso piensa. Ocúpate de ocupar tu mente, que tus sentidos se ocupen de ocupar su pensamiento, que en tu mente se ocupe lo bueno, pero solo lo podemos lograr con el Espíritu de Dios. Con el Espíritu de Dios, porque sin el Espíritu no vamos a pensar nada bueno. Bueno, hermano, con el Espíritu a veces nosotros tenemos una lucha en la mente. Yo no sé usted, pero una lucha desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Porque es una lucha entre la carne y el Espíritu. Por eso Pablo le dice a los romanos: no os conforméis a este siglo. No se conformen, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que nuestros pensamientos, nuestra mente esté ligada a la mente de Cristo. Que no importa lo que pase, así sea como pasó con la iglesia de Corinto, que en ese caso era un problema de comunidad, pero también puede ser un problema individual, personal. O sea, todas las veces que hay pensamientos que nos lanzan a sufrir ansiedad severa, a sufrir depresión, que nos lanzan a una oscuridad tremenda, porque no paramos de pensar en eso, porque nos pasa todo, hermano. Hay situaciones que nos ocurren que son bien fuertes y que no todo el mundo tiene la fortaleza mental para afrontarlas. Eso es una realidad. Dios no nos está pidiendo que tengamos la supermente, no. Él nos está pidiendo que tengamos al Espíritu, que es el que produce la mente de Cristo en nosotros. Porque no es nosotros el que lo vamos a obtener. Va a ser por medio del Espíritu, que es el que nos ayuda. Porque cuando somos débiles, entonces que somos fuertes. No por nosotros. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a ellos? El problema es que ustedes no lo van a hacer ustedes mismos. Esto viene del Espíritu de Dios. Hay que llenarse del Espíritu. Hay que usar las armas espirituales, porque son las que derriban fortalezas. Fortalezas que vienen y nos estremecen. Sí, que muchas veces no nos dejan dormir. Pensamientos vienen y pensamientos van. Y que cada día ese pensamiento nos aleja más de Dios. Sí, eso pasa. No pasa allá en Canóvana nada más, ¿sabes? Eso pasa en Atillo también. Hay pensamientos que nos alejan de Dios. Y Pablo les está diciendo: ustedes necesitan las armas del Espíritu para llevar esos pensamientos cautivos a obedecer a Cristo. Todo argumento que viene para destruirte hoy, tú necesitas al Espíritu, que es el policía que está en la puerta. Y dice: este sí se puede pasar, este no se puede pasar. Este argumento te va a traer problemas. Esto te va a traer malos pensamientos. Aléjalo, te vas. Y esto es parte y parte, ¿sabe? Porque el Espíritu va a hacer su parte, pero nosotros tenemos que hacer la de nosotros también. Seguro que sí. Hay que decir: no. Este pensamiento no me va a dominar. Yo lo voy a llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Y te arrodillas a orar. Y empieza a clamar: Señor, tú sabes que tengo este pensamiento. Porque no podemos evitar que los pajaritos vuelen, pero tú puedes evitar que ese pensamiento se anide en mi corazón. Llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Y Dios lo hace. Y nos ayuda, hermanos. Porque ese es el deseo de Dios. Que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté limpio. Que nuestra mente esté saturada de Cristo, llena de Él,
y vacía de malos pensamientos que nos alejen de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera. Gracias porque tu palabra habla a nuestros corazones, Señor, y nos ayuda todos los días a ser mejores cristianos, Señor. Porque ese es el deseo de tu corazón, que cada día nos santifiquemos más. Dijo el apóstol Pablo, Señor, a Timoteo: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Tú deseas que todos los días seamos más limpios, más santos. Y dijiste por boca del apóstol Juan, Señor, en la iglesia, en la revelación de Apocalipsis: el que esté santo, santifíquese todavía. El que esté limpio, límpiese todavía, Señor. Porque es lo que tú quieres, que nuestra mente esté limpia de malos pensamientos, de pensamientos que nos llevan a la oscuridad, Señor, de pensamientos, Señor, que nos hacen extraviarnos de nuestra fidelidad a ti, Señor. Padre, que nosotros tengamos la misma preocupación que tuvo Pablo con la iglesia de Corinto. Oh Señor, que nuestros sentidos no nos lleven a extraviarnos de ti. Que nuestra mente no nos juegue en contra, Señor, sino que podamos llevar todo pensamiento, todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, cautivos a la obediencia a Cristo, para que podamos ser libres de malos pensamientos, libres, Señor, que nuestra mente se parezca a la tuya, Señor, que nuestro corazón se parezca al tuyo, Señor, limpio como la miel, Señor, dulce, Padre mío, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El altar está abierto. Si usted necesita la oración, usted le puede decir al Señor: dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón.